su castigo, porque persiguió espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente, note aquí, ha guardado el rencor. Esta gente, hermanos, nunca pudieron olvidar, nunca pudieron, hermanos, perdonar, nunca pudieron, hermanos, sanar su herida que ellos tenían, que ellos mismos se habían provocado. Habían guardado rencor. Y dice aquí: prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Borsa. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galad que estaban encintas. Aquí está hablando ahora, hermanos, de los hijos de Amón, a los amonitas. Los amonitas eran descendientes, hermanos, de una de las hijas de Lot, que había tenido, fíjate bien, con una forma incestuosa con ellas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey sí irá en cautiverio, él y todos los príncipes, dice Jehová. Y sigue diciendo después en el capítulo 2, hermanos, el mensaje de Amós sigue siendo fuerte, profético, en contra de todas aquellas ciudades que rodeaban, hermanos míos, la región de Israel y de Judá. Dice: así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo. Ahora, Moab era, hermanos, el otro hijo de Lot que había tenido con su hija en esa relación incestuosa. Dice: porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keiriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y con sonido de trompeta. Y quitaré el juez del medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Ahora, hasta aquí, hermanos, el mensaje había sido, yo creo, para mí, un éxito, porque él estaba declarando, hermanos, todos estos acontecimientos que habían sucedido, hermanos, eran reales, y la gente estaba muy consciente de lo que él estaba predicando y el por qué Dios iba a mandar juicio contra aquellas naciones. Pero en el versículo 4, ahora Amós empieza a cambiar, hermanos. Fíjate bien, ya mencionó a todas las ciudades o todos los países o naciones circunvecinas, excepto una, y era la nación de Judá, el reino del sur. Pero también, fíjate bien, hay una declaración profética en contra de ellos, y dice así, versículo 4: así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo. Aquí voy a detenerme un momentito. Antes de llegar con Israel, hermanos, cuando él habla acerca de Judá, es interesante porque Judá, vemos que estaba en los días de Usías, fíjate bien, rey de Judá. Y ellos, hermanos, en este tiempo, otro profeta contemporáneo a Amós es el profeta Isaías. Y para poder entender el contexto histórico, hermanos, de lo que está hablando aquí Amós, deberíamos, hermanos, hacer un estudio exhaustivo del libro de Isaías. No lo vamos a hacer ahorita, obviamente por falta de tiempo, pero yo quisiera, hermanos, que ustedes en su casa estuvieran estudiando Isaías para que pudiéramos entender por qué hay una declaración tan fuerte también sobre Judá. Ya Amós había predicado, hermanos, y había dado sus oráculos proféticos en todas las naciones que estaban alrededor, incluyendo también Judá. Y aquí se me ven las razones. Ahora, Isaías nos da, hermanos, unos datos bien específicos, porque Isaías, a diferencia de Amós, él estuvo profetizando en el reino del sur. Algo interesante. Y hermanos, Isaías nos puede dar mucha iluminación para entender esto, pero simple y sencillamente vamos a leer lo que dice aquí nuevamente. Dice: porque menospreciaron la ley de Jehová. Era una de las razones por las cuales Dios también estaba trayendo, hermanos, un juicio en contra de Judá. Habían menospreciado la ley de Jehová. Dice: y no guardaron sus ordenanzas. No guardaron sus ordenanzas. Y después dice: y sus mentiras les hicieron errar, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Qué curioso, hermanos. Estas tres razones por las cuales Dios está mandando el juicio sobre Judá, desafortunadamente son razones, hermanos, muy válidas,
muy válidas. Estaban menospreciando la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas y las mentiras les habían hecho errar. Desafortunadamente, hermanos, eso es algo que impera mucho en el cristianismo hoy en día también, el menosprecio a la ley de Jehová. Muchos cristianos dicen, yo soy cristiano, amo a Dios, pero nunca en su vida han leído la Biblia completamente. Y hermanos, díganme si eso no es un menosprecio a la ley de Jehová. Si eso no es un menosprecio, entonces, ¿qué es? Si tú me dices, pastor, es que yo no tengo tiempo, tú estás menospreciando la ley de Jehová, porque si tienes tiempo para sentarte a ver televisión, si tienes tiempo para ver toda la bola de basura que sale en el Facebook, hermano, si no estoy hablando en contra del Facebook, está bien si tú tienes una cuenta ahí en el Facebook, pero si tú estás pasando más tiempo en el Facebook que en la palabra de Dios, allí hay un problema, allí hay un problema. Y te lo digo con todo respeto y con todo amor, hermano querido, fíjate bien, el menosprecio a la ley de Jehová es algo que está muy patente en la vida de los cristianos hoy en día. La gente, hermanos, ignora la palabra de Dios y por eso no guardan sus ordenanzas. Y sus mentiras los hacen errar, hermanos míos, para ir en pos de pecados. Y ese era el problema que tenía Judá y por eso Dios también está profetizando en contra de ellos a través de su siervo Amós. Ahora, ya Amós estaba predicando, fíjate bien, predicó en contra de Damasco, de Gaza, de Tiro, de Edom, de Amón, de Moab, todas las naciones, no le faltó ninguna, incluyendo también Judá. Ahora, hasta aquí todavía, hermano, fíjate bien, el mensaje no era tan penetrante, pero en el versículo 6, yo lo comencé a leer hace ratito, dice aquí, lo vuelvo y lo leo, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos. Pisotean el polvo de las tierras, las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo de su padre se llega a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo, y levanté de vuestros hijos para profetas, y vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es así? ¿No es esto así? Dice Jehová, hijo de Israel. A vosotros disteis a beber vino a los nazareos, de los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalgue el caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Y terminamos aquí el capítulo 2. Fíjate qué interesante. Israel, como te digo, estaba viviendo más una opulencia económica. Había mucha gente rica, pero también había mucha gente pobre. Y fíjate bien las cosas que les está diciendo, del por qué Dios va a mandar juicio contra ellos. Vendieron por dinero al justo, al pobre por un par de zapatos. Pisotean el polvo de la tierra, las cabezas de los desvalidos. Tuercen el camino de los humildes. El hijo y su padre se llegan a la misma joven. Profanan mi santo nombre. O sea, todo esto, hermanos, era cosa que estaba pasando. Había mucha inmoralidad, fornicación, inmundicia, lascivia. Fíjate, dice, tú estás en el camino de los humildes. Hermanos, había mucha gente, como decimos por ahí vulgarmente, mucha gente transera, gente deshonesta. Pisotean el polvo de la tierra, las cabezas de los desvalidos. Mucha arrogancia, hermanos míos. Dice aquí también más adelante en el libro que había mucho soborno, muchas mordidas. Profanan mi santo nombre. Sobre ropas empañadas se acuestan junto a cualquier altar. Y el vino de los multados beben en casa de sus dioses. Dice el versículo 12, diste a beber vino a los nazareos. Y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. A los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Yo no quiero escuchar eso. A mí no me hables de eso. Yo no estoy mal.
Y hermanos, ese es el problema hoy en día que nosotros como cristianos tenemos también. Mira, nuestra nación, hermanos, está viviendo, hermanos, en este tipo de cuestiones. Hay demasiada inmoralidad, hay demasiado soborno, hay demasiada deshonestidad, hay mucha injusticia, y hermanos míos, eso es algo que está inflando también. En el capítulo 3, sigamos leyendo, dice aquí, oíd esta palabra. Y fíjate bien, esta frase se repite en varias ocasiones. Oíd esta palabra, capítulo 3, versículo 1. Oíd esta palabra, capítulo 4, versículo 1. Oíd esta palabra, capítulo 5, versículo 1. Y se nos dice una y otra vez, porque la gente, ya les había dicho aquí, no quería escuchar las profecías del Señor, no quería escuchar la palabra de Dios. A los profetas mandaste diciendo no profeticéis. Por eso aquí Amós se para, hermanos, con un ahínco y vehementemente les declara a ellos que tienen que escuchar la palabra de Dios. Escuchen. Oíd esta palabra, dice el capítulo 3, versículo 1, que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto, dice así. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Hermanos míos, Dios había bendecido a Israel de una forma milagrosa. Aquí les recuerda que ellos habían salido de Egipto, habían salido de esclavitud, les había dado una tierra que fluía leche y miel, les había llenado de bendiciones. Y ahora ellos, hermanos, estaban apartándose de Dios. Acuérdate de lo bueno que Dios ha sido en tu vida. Acordémonos, hermanos, de dónde nos sacó Dios. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Qué hubiera sido, hermanos, si no hubiese sido por la gracia de Dios? Por ello debemos estar bien agradecidos con el Señor y estando, hermanos, caminando con Dios diariamente. El versículo 3 del capítulo 3 sigue diciendo, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué respuesta, hermanos, a esta pregunta? La respuesta es obvia, hermanos. No pueden andar juntos si no estuvieran de acuerdo. Y este versículo muchas veces lo aplicamos, hermanos míos, a título horizontal, es decir, entre hombres y hombres. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, yo no estoy de acuerdo conmigo, tú no estás de acuerdo conmigo, así que nos vamos a dividir, pero no es así, no sé. Aquí está hablando de este versículo de una forma vertical, es decir, de Dios y los hombres. Nosotros no podemos andar junto a Dios si no estamos de acuerdo con Él. Más bien dicho, Dios no puede estar junto a nosotros si no está de acuerdo con nosotros. Es decir, hermanos, olvídate por favor de que tú estás en la mano de Dios, que Dios es amor, que Dios me cuida, que Dios es misericordioso. Si tú no estás, fíjate bien, guardando sus ordenanzas, si tú estás menospreciando su ley, si tú estás en inmoralidad, si tú estás viviendo en pecado, si tú estás viviendo en deshonestidad, si tú estás viviendo en soborno, no. Tú no puedes estar con el Señor. No puedes, no podemos, hermanos, no podemos. Vamos a hacer las cosas claras y decir las cosas como son. Dice el versículo 4, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guardia si no se apresare? Hermanos, todas estas son preguntas retóricas. Ahora, Amós, yo me imagino que, pues, en su experiencia, hermano, como campesino, como pastor, ha de haber escuchado muchas veces el rugido del león. Tal vez en la noche, estando acostado, oía el rugido grande del león y su cuerpo se estremecía de temor. Sin embargo, como pastor, él tenía que hacer algo. Y él sabía, hermanos, que cuando el león estaba rugiendo es porque venía con una de sus ovejas, venía por una presa. Y lo que está haciendo aquí Amós está haciendo un cuadro comparativo. Mira, si Dios está rugiendo, si Dios está hablando, es porque viene por allí fuertemente. Así fue como comenzó, hermano mío, el mensaje que él dio en el capítulo 1, versículo 2. Dijo, Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. Jehová rugirá. Dice versículo 5 del capítulo 3, ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele sus secretos a sus siervos los profetas.